Bueno, hoy vamos a hablar de lo que se llamó la Guerra Fría, que es el primer tema que nos corresponde a nosotros por la materia, por el quinto año en historia. Sabemos que esta parte de la historia que vamos a ver nosotros va a ser la segunda mitad del siglo XX, que es lo que nos corresponde, continuando con el fin de la mitad del siglo XX que vimos el año pasado. Y el primer tema que vamos a tocar hoy con esta materia va a ser la Guerra Fría. La Guerra Fría, que es una guerra que en realidad no es una guerra, enfrentamiento entre dos potencias, un enfrentamiento bélico, sino que es un enfrentamiento que se va a ir dando de distintas formas, pero nunca enfrentándose directamente una potencia con la otra. ¿Y de qué potencias estamos hablando? Por un lado va a estar Estados Unidos y por el otro lado va a estar la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS. Esas dos potencias son las grandes ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que Estados Unidos gana en el Pacífico, o sea, le gana a Japón, y Rusia o la Unión Soviética va a ser la que le gane a Alemania, ¿no? El ejército rojo de la Unión Soviética es el ejército que entra en Berlín, cuando posteriormente Hitler se termina suicidando y se rinde a Alemania, se rinde ante la Unión Soviética. Por lo tanto, tenemos dos potencias que ganan la guerra, a pesar de que había aliados, porque estaban una parte de Francia e Inglaterra, que son parte de los aliados. Los grandes ganadores de la guerra van a ser la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, una vez que tenemos que pensar que Estados Unidos ultracapitalista, con un régimen casi imperialista, y por el otro lado vamos a tener la Unión Soviética, que es comunista. Entonces, ya siendo contrapuestos y ya teniendo ideas o políticas que son completamente contrarias, lo que va a terminar pasando cuando termina la Segunda Guerra Mundial es que esas dos potencias se van a querer ir ubicando en el mundo y van a tratar de llevar para su lado todos los países que se puedan, y eso va a hacer que haya un enfrentamiento bastante importante entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí se van a armar dos bloques. En principio van a ser dos bloques. Después, con el tiempo, vamos a ver que hay una tercera posición, que son los países no alineados, pero eso será para adelante. En principio se van a armar un bloque capitalista, encabezado por Estados Unidos, con su sede en Washington, y el otro bloque va a ser comunista, que está encabezado por Rusia, y que es la Unión Soviética, o sea, la cabeza de la Unión Soviética, y esa cabeza va a funcionar en Moscú. Ambas potencias van a tratar de, en principio, seducir para que vengan para su lado los otros países, pero después lo que van a terminar haciendo es reprimiendo, haciendo algún tipo de reprimenda a los países que se quieren ir de ese bloque, ¿no? Si algún bloque se quiere ir del capitalismo al comunismo, Estados Unidos va a involucrarse completamente y viceversa con la Unión Soviética. ¿Qué países van a estar en el bloque comunista? Bueno, la URSS en principio, como dijimos, que son varios países, que está Rusia y varios países más que conforman la Unión Soviética. Y después vamos a tener a Polonia, Checoslovaquia, Hungría, lo que fue la ex Yugoslavia. Y del otro lado vamos a tener, bueno, los países centrales de Europa. Aparte de Reino Unido, ¿no? Vamos a tener a Francia, a España, Holanda, Portugal, todos los países de Europa Central. Y después vamos a, bueno, Suiza, que se mantiene en un país neutral, como lo fue en la guerra. Y Alemania, que es lo principal, como cuando termina la guerra, Alemania perdió, se queda sin gobierno, se queda sin organización, porque es la gran perdedora de la guerra. Hitler se mata, los nazis empiezan a ser perseguidos y juzgados. Queda sin gobierno. Lo que terminan decidiendo cuando termina la guerra es agarrar a Alemania, dividirla en 4 partes, y cada uno de los países se van a quedar con una parte. Por un lado, Unión Soviética se queda con una parte, en la parte del este. Después vamos a tener una parte para Inglaterra, una para Francia y una para Estados Unidos. Inglaterra y Francia medio que se borran de todo eso porque no pueden, todavía tienen que reconstruirse ellos, estaban destruidos, y le van a dar esa parte a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos se va a quedar con una gran parte de Alemania y la otra parte se la queda a la Unión Soviética. Y en principio se manejaban con un gobierno distinto, obviamente. El gobierno que
que tenía Alemania en la parte del este va a ser comunista y del otro lado capitalista. Pero cuando empieza a haber movimiento de gente, sobre todo del lado comunista al lado capitalista, lo que se termina decidiendo es hacer un muro en Berlín, dividir Berlín en dos y no permitir el paso de un lado al otro. Entonces ahí es donde se crea el muro de Berlín, que va a estar hasta fines de la década de los 80, o sea, va a estar un montón de años, más de 30 años el muro de Berlín, y es como el símbolo de esa Guerra Fría, el muro de Berlín. No es un muro directamente que divide un bloque del otro. Esos bloques van a tener problemas entre ellos, y lo que va a terminar pasando es que cada vez que haya un problema entre comunistas y capitalistas, si se quiere, se van a involucrar. Y por eso es lo de Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Corea. En Corea, que tendría que ser un país, pero sabemos hoy que Corea son dos países, ¿no? Corea del Sur y del Norte. En el norte eran comunistas, en el sur eran capitalistas. Se da una guerra entre ellos para definir eso, así como se dio después en Vietnam. Y Estados Unidos apoya al sur, la Unión Soviética apoya al norte, y entonces es una guerra que se extiende y pareciera que no terminará nunca, pero Estados Unidos y Rusia no se enfrentan entre ellos. Generan apoyo de distintos tipos en cada uno de sus lugares, ¿no? Lo mismo pasó con Vietnam. Con Vietnam, Estados Unidos sí mandó tropas a Vietnam, pero Rusia no. Por lo tanto, no hubo un enfrentamiento directo entre los rusos y los yanquis. Entonces, en Corea, cuando la guerra se estira, lo que terminaron haciendo fue decir, bueno, esto no se va a terminar más, lo cortamos acá, hacemos un trazo en el paralelo, hicieron una línea divisoria y crearon dos países, que se mantienen hasta el día de hoy. Por eso queda una parte que todavía es comunista, que es Corea del Norte, y después la parte capitalista, que tiene mucho apoyo de Estados Unidos y tiene mucho apoyo de capital para que crezca, porque la idea de Estados Unidos cuando pierden, es decir, bueno, cuando se termina la guerra, dicen, bueno, no podemos seguir con la guerra, tenemos que hacer una gran propaganda para que todo el mundo vea que el capitalismo es mejor, y entonces hacen que crezca, lo mismo que pasó en Japón, ayudan mucho para que crezca, para que los otros países de Asia no quieran irse al comunismo. Entonces, eso es una de las características de la Guerra Fría, la principal característica, que es un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia que se va a ir dando durante muchos años, pero nunca en forma directa, siempre a través de otras cosas. En principio guerras entre mismos países, que uno apoya un bando, el otro, pero también se dio, por ejemplo, la batalla espacial, en donde si un país mandaba un cohete al espacio, el otro a los 2 minutos trataba de pasarlo de nuevo, ¿no? Así fue que se llega a la Luna. El hombre llega a la Luna por una competencia, porque como los rusos fueron los primeros en mandar a un hombre al espacio, los yanquis lo que quisieron hacer eran los primeros en mandar a un hombre a la Luna. Y entonces esa competencia se fue dando, se gastaban millonadas y millonadas para poder ganar la competencia, para decir, bueno, el que más lejos llega va a ser el mejor potencia. Y así se fueron peleando, ¿no? Y esas fueron una de las cosas que se dieron. Ahora, ¿cómo surge todo esto? Bueno, con esto terminamos. En principio, el bloque occidental va a hacer lo que se llamó el Plan Marshall, que es Estados Unidos ayuda económicamente a los países que estuvieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, económicamente, y para que se reconstruyan. Y va a apoyar a los países que ganaron la guerra, pero que no eran comunistas, que no pertenecían al bloque oriental. Y por el otro lado va a estar lo que se llamó la Comecon, que Rusia hace algo parecido que el Plan Marshall con los países comunistas. Y después, el bloque occidental, el bloque encabezado por Estados Unidos, crea lo que se llamó la OTAN, que es una organización militar, en 1949, la crea para defender a los países de supuestos ataques de países externos, ¿no? Los que no pertenecían a la OTAN querían atacar a un país de la OTAN, se supone que la OTAN se mete y ayuda a esos países. Ese es el origen de la OTAN, que es un organismo que se suponía que funcionaba así y después terminó siendo un organismo controlado por Estados Unidos para invadir lo que quisieran. Y por el otro lado se hizo lo que se llamó el Pacto de Varsovia, que fue una alianza militar también, en donde estaban los países de la Unión de la URSS, que si había algún país del bloque oriental
tenía un ataque de otro país que no pertenecía, que no haya firmado el Pacto de Varsovia, tenía el derecho a pedir que se involucraran los otros países para defenderlo. Después fueron herramientas que se utilizaron para otras cosas. Pero bueno, ese es el comienzo de lo que llamamos la Guerra Fría. Para la próxima vamos a ver algunos otros temas, pero en principio la idea sería esto porque ya si no me extiendo demasiado. Espero que les sirva el video.